de Cancún. Trabajé 5 años allá como bartender, trabajé como mesero, fui garrotero, fui jefe de bares y estuve trabajando 5 años por allá, realmente huyendo de lo que era la parte de Herbalife, porque ustedes deben de saber que cuando los padres, por lo regular, ahora yo lo veo, mi hijo tiene 17 años, cuando los padres ya conocemos todo el beneficio que nos ha podido dar la compañía a través del trabajo arduo que hacemos, sabemos que ese trabajo quisiéramos transmitírselo a nuestros hijos, ¿no? Y como dice Angie, poder generar estas dinastías. Sin embargo, mis padres fueron quizá con el deseo de que yo pudiera ser distribuidor y equipo del presidente algún día, me insistían mucho y me querían llevar a eventos y me querían a meter como a la fuerza a hacer Herbalife y pues realmente no era algo que en esa época me interesara. Yo tenía 15 años de edad cuando conocí Herbalife y prácticamente pues era pura gente pues ya un poquito más grande, ¿no? Yo recuerdo que había mucho adulto y pocos chavos, no era muy atractivo para mí en esa época. 11 años después me di cuenta que las cosas empezaban a cambiar, que ya me interesaba un poquito más esa parte de poder empezar a cambiar mis ingresos principalmente, porque a mí lo que me convenció fue el resultado de mi familia. Cuando ellos estaban haciendo el negocio y que intentaban mucho estarme involucrando o insistirme para que yo me hiciera distribuidor, pues mi padre estaba iniciando, venía arrastrando una deuda de muchos miles de pesos por tarjetas de crédito, por crisis que hubieron a nivel político y social y económico en México. Y entonces él acarreando una deuda de más de 300,000 pesos hace, imagínense, casi más de 30 años. Era muchísimo dinero lo que debía. Y ellos estaban en Herbalife, ellos fueron cantantes profesionales, ellos trabajaron pues prácticamente toda su vida haciendo música y cantando música. Tenían un dueto que se llamaban Silvia y Gilberto y cantaban música tradicional mexicana y hacían teatro y hacían centros nocturnos. Y eso fue lo que hicieron para que mi hermana y yo pudiéramos vivir y vivíamos bien, gracias a Dios. Sin embargo, pues la caducidad del artista tiene una fecha y ellos no querían seguir trabajando como para ese tipo de medio y estar involucrados en esa parte. Ya después no es muy cómodo lo que es el ambiente artístico cuando una persona no tiene fama, ¿no? Cuando la fama empieza a decrecer. Y entonces ellos empezaron a buscar negocios. Mi papá empezó a comprar y vender vehículos. Mi mamá puso una boutique en casa. Mi papá quiso poner una pollería y a todo como que le vieron la parte no muy positiva y ellos no tenían como que esa experiencia de negocio. Sin embargo, en alguna ocasión una amiga de ellos, una cantante que se llamaba Lili Castilla, de Argentina, era muy amiga de ellos y en algún momento ellos la vieron después de un par de meses de no verla y la vieron súper cambiada, la habían visto medio llenita y todo y de repente estaba súper guau Lili. Mi mamá dice que cuando la vio se vio increíble, que le brillaba la piel, tenía un rostro así radiante, prácticamente es la palabra que usa mi mamá. Y ella le preguntó que qué estaba haciendo y ella le dijo que estaba tomándose unos productos, que eran unas pastillas y que eran unos polvos. Total, sacó Herbalife. En aquella época eran muchos frascos de exangletas los que tomaban. Y mi mamá creyó inmediatamente por el resultado y el testimonio que tenía Lili Castilla. Y eso fue justamente lo que hizo que mis padres se involucraran en la parte del producto y después del negocio, ¿no? Mi papá no creía mucho porque él había tenido experiencias con anfetaminas por amigos de Petróleos Mexicanos, donde él trabajó en sus inicios laborales, y le habían dado, como él sufrió mucho de obesidad de joven, dice que él fue a niño, adolescente, adulto, gordo, y mi abuela le compraba ropa más grande para cuando engordara, ¿no? Que era como una tradición así de las abuelitas. Le voy a comprar para cuando mi niño engorde, para pues que le queda, ¿no? Que le siga quedando. Y mi papá creció así, entonces pues en algún momento le dieron anfetaminas para poder bajar de peso, lo mandaron al hospital y él quedó así como que curado de espanto de ese tipo de cosas. Ya no quiso saber jamás de
algún tipo de comprimido, y cuando Lili Castilla le presentó, tener esa capacidad de creer, ¿no? Porque quizás si mi mamá no hubiera creído a pesar de ver el resultado, pues no estaríamos aquí muchos de los que estamos ahora involucrados en la familia y mucha de la organización que tenemos, ¿no? Sin embargo, mi papá no creyó, pero mi mamá sí. Y una de las cosas por las cuales creyó mi mamá fue por un resultado. También pudo haber sucedido que Lili Castilla se hubiera tomado el producto mal y hubiera seguido con sus hábitos y no hubiera tenido ningún resultado, y entonces no hubiera visto a mi mamá nada que la inspirara para poder empezar a tomarlo. Entonces, algo bien importante es el resultado que tú puedas mostrarle a la gente. ¿Por qué? Porque va a haber alguien que va a creer, ¿no? Entonces, al creer, obviamente la gente empieza a usarlo, y entonces mi mamá, cuando empezó a tomar el producto, empezó a tener resultados, empezó a sentirse súper bien. Mi papá empezó a tomarlo después de un tiempo de no creer, vio el resultado con mi mamá y empezó a tomarse el producto también, bajaron mucho de peso, se sintieron súper bien y empezaron a generar muchos clientes a través del resultado que estaban generando, ¿no? Entonces, gracias a Dios, eso fue lo que detonó que ellos hicieran el negocio, porque pues en aquella época no había tanta gente que hiciera Herbalife. Y pues la gente que los conocía del medio artístico y la gente que los conocía pues de la familia, relaciones de todo tipo, lo que hacían era preguntarles qué estaban haciendo. Lo que sucede con cualquier persona que tiene un cambio, le están preguntando qué haces, qué estás haciendo, qué estás tomando. Y ahorita con tantas opciones que hay, la gente siempre va a preguntar qué es lo que estás haciendo para verte así, para que tu piel se vea así, para que puedas estar en tu peso, para que estés con una masa muscular distinta. La gente te pregunta, ¿no? Entonces ellos decían, pues estamos tomando esto, y decían, ¿dónde lo consigo? Pues no les quedaba más que pedírselo a su patrocinador ascendente, que no era patrocinador. Mi mamá realmente estuvo persiguiendo al patrocinador para que la firmara, y justamente le consiguió el registro, y después tardaba un montón el producto para poder llegar a México. No había la afluencia de producto que tenemos ahora. Ahora chillamos porque nomás hay 4 sabores, porque nomás hay 5 sabores, porque no hay, no hubo algo de producto ahí unos días, 3, 4 semanas, 5 semanas. Antes realmente era un caos el producto, amigos, y qué bueno que ustedes estén en esta llamada y que hayan vivido esta experiencia, porque cuando inició Herbalife en aquella época, si tú querías una Fórmula 1, tú tenías que juntarte con varios distribuidores que quisieran una Fórmula 1 del mismo sabor que tú estabas buscando, para que pudieran ir juntos y comprar una caja de 12 piezas. Y nada más había, bueno, cuando yo entré era un solo sabor, que era vainilla el que traían. Después había fresa, chocolate, que eran los 3 sabores que había, pero era un caos. Tú tenías que comprar por cajas, y no solo eso, sino que tenías que ir a Guadalajara, que era el centro de ventas que se aperturó oficialmente cuando abrió Herbalife en 1989. Entonces, realmente la gente que pasó esa época fueron los que le batallaron, en verdad. Yo ahorita no veo ninguna batalla en lo que sucedió. ¿Por qué? Porque creo que estuvimos fundamentados sobre cosas realmente difíciles, ¿no? No fue nada sencillo el inicio en México. Mis padres realmente le sufrían al principio. Imagínense, con deudas, tener que estar buscando la manera de poder comprar el producto en cajas de 12 piezas, buscar a la gente que quisiera, luego buscar quién fuera por el producto a Guadalajara y traerlo y aplicar los puntos. Y era un show realmente en aquella época. Sin embargo, mis padres pues vieron que era un negocio noble. ¿Por qué? Porque dependía del resultado que estaban teniendo ellos y que podían ayudar a mucha gente. Entonces, para ellos, después de que dejaron el medio artístico y que trataron de buscar estos negocios que realmente no funcionaron, se llenaron de deudas y vieron Herbalife como una oportunidad pues realmente eficaz para poder salir de esas deudas y para poder empezar a construir un negocio. Mi papá era buenísimo para vender. Se aventaba el 150 paquetes mensuales de venta, hacía 12, 15, 16 mil puntos de volumen al mes, y era solamente de venta directa. Era increíble. ¿Por qué? Porque tenía muchísimos clientes. Yo recuerdo que en sus archivos de fotografías impresas, cuando ellos tomaban fotografía todavía con rollo negativos, ellos tenían cajones de fotografías impresas de gente del antes y del después, ¿no? Entonces, todo eso fue lo que empezó a construir una red de clientes increíble que les permitía tener súper resultados para que pudieran continuar con su negocio. Y la ganancia que ellos tenían era muy buena,
pero era una ganancia que solamente era una ganancia de la primera forma de ingreso que conocemos, es decir, de venta directa. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ellos estaban trabajando todos los días para conseguir clientes, generar mucho dinero, mensualmente realmente era mucho dinero, pero cuando no vendían, cuando no sacaban sus anuncios al periódico, en las revistas que tenían, pues realmente no había venta, ¿no? Entonces, fue cuando el patrocinador muy inteligentemente empezó a decirles la importancia de poder desarrollar el plan de mercado y poder empezar a generar los ingresos por la segunda, tercera, cuarta, quinta y todas las formas de ingresos que tiene la empresa, que no te limita a que te conviertas en un vendedor para poder estar haciendo el negocio. Entonces ellos entendieron perfectamente bien la parte de poder duplicarse y de poder empezar a firmar distribuidores y de poder empezar a generar mayoristas y de poder empezar a crear un cheque de regalías que les permitiera vivir de ingresos residuales. Entonces el ingreso residual se convirtió en la prioridad, precisamente a través del trabajo que estaban ellos haciendo, que era buenísimo para poder conseguir clientes, pero no les daban una continuidad para poder involucrarlos al negocio. Entonces, cuando empezaron a hacerlo, fue muy poderoso porque ellos empezaron a darse cuenta que Herbalife estaba funcionando en esa parte. Sin embargo, los primeros cheques, no crean que eran los cheques de equipo del presidente o del millonario, del qué, ¿no? Herbalife te empieza a pagar lo que te mereces y en base a las comisiones y a las regalías, pues que empieza a producir tu organización. Y los primeros cheques de ellos llegaron a ser de 60 centavos de dólar, de $2, de $1, que en aquella época Herbalife mandaba en dólares y aquí tú te encargabas de cambiarlos y cosas así, ¿no? Mi padre fue muy analítico en esa parte y dijo, bueno, si Herbalife me puede pagar $2, $1, 10, no sé, 50, 60 centavos de dólar y tienen la capacidad de mandarlo hasta México, porque antes te mandaban los cheques a México por correo. Yo creo que gastan más en lo que son los timbres postales de aquella época que lo que valía el cheque, pero llegaba, es decir, no era un impedimento para que Mark Hughes pagara todo esto, y creo que eso le convenció a mi papá la parte del negocio, ¿no? Porque dijo, si me pagan eso, me van a pagar $10,000, y me van a pagar 100,000, y me va a pagar lo que yo esté generando. Entonces fue una parte que le convenció mucho del negocio, porque se le hizo un negocio serio, ¿no? Y fue empezando a desarrollar su organización, pero de repente ya los cheques que empezaron a llegar en pesos eran de 900 pesos, 1,000 pesos, y eran los cheques que a mí me enseñaban para poder convencerme de hacer Herbalife. Y créanme que yo en aquella época no me interesaba mucho. Yo le decía, papá, mira, a mí no me gusta andar ni vendiendo frascos ni andar adelgazando gordas. Así que ese negocio es para ustedes, es para puro viejito, y yo me quiero ir a la escuela. Y bueno, quería ir a la escuela como entre comillas, porque siempre fui malo no para la escuela, sino para la disciplina, ¿saben? Tenía muchos problemas de disciplinas desde mi casa, me fui de mi casa desde muy joven y luego regresé porque pues obviamente no tenía experiencia y necesitaba dinero para vivir. Entonces tuve que regresar a mi casa. Mi papá me dijo, bueno, si vas a regresar tienes que acabar la escuela. Y acabé la escuela forzado para poder continuar en mi casa, y luego de ahí me quise meter al ejército y estuve en la Escuela Militar de Aviación, justo allá en Zapopan está la escuela, y bueno, de ahí me dieron de baja del ejército, y después me fui a Cancún durante 5 años, ahí estuve trabajando, como les dije, de varias cosas, y fue lo que me empezó a mí a generar esa necesidad por continuar el estilo de vida que yo en mi casa había tenido, porque mis padres vivían bien y gracias a Dios pues nunca faltó nada, ¿no? Y ese estilo de vida yo quería continuarlo. Entonces yo había escuchado a Mark Hughes, había escuchado muchas cosas que me habían como que dado así curiosidad por decir, bueno, pues este negocio es bueno, pero no estaba dispuesto a hacerlo, ¿saben? No estaba dispuesto a poder empezar a hacer cosas que no me gustaban, pero que realmente me convenían, ¿no? Entonces pasaron 5 años, total, después de 5 años ya realmente no tuve mucho éxito en lo que estaba yo haciendo allá. Después de 5 años no había logrado tener absolutamente ningún inmueble, no había comprado ninguna casa, ningún terreno. Me compré una moto que después me caí y quedó completamente destruida. La vendí por menos de la mitad de lo que me había costado. Estaba como que muy harto al respecto de las cosas que estaba haciendo allá, porque una cosa es que digas, wow, me voy a ir a trabajar a Cancún, y llegas allá soltero, imagínense, soltero, guapo, y sin tus papás, pues dices, esta es la pura vida, ¿no? Pero pasa el tiempo y tú empiezas a trabajar en Cancún y encuentras trabajo allá y realmente estás trabajando 6 días a la semana. No es de que te vayas de fiesta, ¿por qué? Porque los días de fiesta son
son los días que tú trabajas. Yo recuerdo que yo salía de trabajar de repente a las 8 de la mañana en temporadas altas y la gente se estaba yendo a la playa, ya estaban en la playa y yo me iba a dormir. Entonces tenía un día de descanso a la semana y ese día de descanso era para ir a la lavandería, para poder limpiar mi penthouse allá, que prácticamente era un cuarto de azotea allá en la Supermanzana 32. Y bueno, tenía que hacer las labores domésticas que necesitaba. ¿Para qué? Para poder mantenerme pues bien, ¿no? Con ánimo. Nada. Digo, a mí no me gustaba vivir de una manera desordenada ni sucia. Entonces yo le daba como que a mis cosas, tenía ordenada mi habitación y todo, pero tenía que seguir trabajando y los hábitos de vida que yo tenía realmente eran pésimos. ¿Por qué? Porque sabía que me iba bien en las propinas, ganaba y vivía de propinas, pero sabía que me lo gastaba el otro día sin ningún problema porque no tenía esos hábitos que prácticamente vine a encontrar y aprender aquí en México, ¿no? En Herbalife cuando me metí. Entonces pasaron 5 años y después de 5 años ya no es tan divertido estar haciendo lo mismo todos los días. Y entonces fue cuando mis padres me invitaron a un viaje a Los Ángeles, no, fue Orlando, Florida, y ellos estaban calificando al equipo del Get. Y en algún momento, en el evento, ellos me habían firmado, me dijeron, pues tú fírmale y eres distribuidor. Y, yo le firmaba y yo decía, hagan lo que quieran. Entonces, pues no me interesa mucho esta cosa de Herbalife. Sin embargo, cuando fui a ese evento, ellos todavía vivía Mark Hughes y en la Expo 99 estábamos en el evento, ellos habían calificado para un lugar especial y de repente en los últimos 5 minutos salió Mark Hughes y le encantaba a él la última parte de las promociones y de poder cerrar el evento y todo, y era fantástica su personalidad, su presencia y todo, y justamente Mark Hughes empezó a dar los reconocimientos y dio unos reconocimientos especiales que yo no he vuelto a ver, pero sería muy interesante que a lo mejor lo hicieran mundialmente otra vez, porque de repente dieron un reconocimiento para los reclutadores número 1 de Estados Unidos, y entonces salió John Peterson, Susan Peterson, y ellos fueron los reclutadores número 1 de Estados Unidos, y de repente empieza a decir Mark Hughes que también iba a dar un reconocimiento a los reclutadores número 1 de Latinoamérica. Y entonces empezó a decir que era una pareja que habían estado desde el principio de Herbalife, que eran de México y que él estaba muy orgulloso de ellos. ¿Por qué? Porque habían sido muy leales a la empresa y todos estos años habían trabajado. Total, quiero que reconozcan a mis muy buenos amigos de México. Y entonces dice Silvia y Gilberto Pineda. Entonces yo me quedé así como a las 6 porque yo no sabía ese reconocimiento que iban a tener ellos. Mis padres pasan al escenario, Mark Hughes los abraza, les da el reconocimiento, una placa de los reclutadores número 1 de Latinoamérica, y de repente dice, pero no se vayan porque tengo algo especial para ustedes, y les da un cheque de $5,000. Entonces fue algo así que me impactó, ¿no? Porque una cosa es que te cuenten que a la gente le va bien, ¿verdad? Una cosa es que la gente te crea que a lo mejor, pues sí, esos de Herbalife les va bien y traen carros último modelo siempre y sus casotas y sus viajes, pero todavía tienen el beneficio de la duda, ¿no? Sin embargo, cuando lo vives con alguien tan cercano, como un hermano, como un papá, como una mamá, como un hijo, creo que es más creíble y es más impactante el resultado. Yo lo viví con ellos. Y definitivamente fue algo que a mí me asombró porque dije, wow, todos estos 5 años donde yo estuve allá en Cancún haciendo 1001 cosas y que no me generaron realmente absolutamente ningún beneficio a futuro, ningún patrimonio. Y mis padres ahora estaban generando en aquella época, yo me acuerdo que mi papá me hizo cuentas como de unos 85,000 pesos entre cheque de regalías, entre bono de equipo Get, entre ventas directas, comisiones. Y dije, wow, 85,000 pesos al mes. Yo me puse a pensar 5 años y yo no me traje absolutamente nada de Cancún. ¿Saben qué es esa frustración? Llegué de regreso a mi casa, a mi recámara, a que mi mamá otra vez me alimentara, a que las muchachas del aseo estuvieran otra vez encargadas de mi ropa y mi papá me prestaba un bochito que tenía como que para que me fuera a hacer los mandados. Yo dije, qué desperdicio, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no intentarlo? Y fue que yo tomé la decisión de empezar a hacer Herbalife. Y obviamente mi papá en algún momento, después de tanta insistencia de hacer este negocio,
Llegó el momento en que se hartó. Yo le dije, ¿sabes qué? Mira, qué bueno que tengas tu negocio, pero a mí no me involucres, a mí ya no me invites, a mí no me interesa esta parte de tu negocio, eso es de ustedes háganlo, yo no quiero hacer eso, no me insistan, no me lleven a eventos, no me inviten porque no me gusta, punto. Y en alguna ocasión mi papá, yo creo que le dolió la forma en que le dije las cosas, pero él me dijo, mira, yo siempre he pensado que quiero lo mejor para ti, ¿no? Y para estos, y esto de Herbalife se ha convertido en lo mejor para nosotros, salud, nutrición, ingresos, y nosotros lo hemos querido compartir contigo. Sin embargo, tú no lo quieres. Yo te voy a decir algo. Si tú no lo quieres, está bien. No te vuelvo a invitar. Lo único que te voy a decir es que contigo, sin ti o a pesar de ti, yo voy a llegar a donde yo quiero llegar en esta empresa, ¿verdad? Y eso fue en una de las idas que yo me iba a Cancún, ¿no? Después de venir a verlos. Y eso me dolió porque venía de mi papá. Ya después llegué a Cancún y se me olvidó y seguí la fiesta y todo, pero me quedó un poquito marcado esa parte de decir, pues es que lo están logrando y lo van a lograr. Y yo dije, si yo estuviera ganando, no sé, una cuarta parte de lo que ellos están ganando, estos mismos 5, porque ellos salieron de sus deudas, ¿saben? Salieron de sus deudas, arreglaron la casa, cambiaron de carro, había muchos cambios en la casa que realmente eran impactantes. Y yo dije, si yo me hubiera quedado y estuviera ganando una cuarta parte de lo que ellos están generando, habría sido increíble, hubieran sido unos 20, hasta con 10,000 pesos me hubiera conformado, pero estaba ganando 0 pesos, no había logrado nada, y fue cuando realmente dije, bueno, ya pasó el tiempo y creo que tengo que hacer algo, ¿no? Entonces en el año 2000 justamente fue cuando regresé acá a México y me puse a ver cómo estaba el negocio, y mi papá lo primero que me recomendó fue meterme a la Universidad del Éxito, ¿no? Y déjenme compartirles esta presentación. Para que les pueda enseñar unas fotos muy padres de les quiero enseñar unas fotos bien padres de 89 con nada menos y nada más que nuestro querido Mark Hughes, porque yo me acuerdo que o sea, ¿se acuerdan que les dije que tenía problemas de disciplina, ¿no? Entonces mi papá siempre me traía así como que muy pegado a él, porque era peligroso dejarme en casa. Entonces cuando habían eventos, y luego en fin de semana que yo no iba a la escuela, ellos me decían, no, vente para acá y mejor aquí te tenemos bien vigilado, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me iba a los eventos y yo me acuerdo que me llevaba mis Walkmans, ahí como pueden ver ustedes, traigo mis audífonos, traía mis Walkmans, que era un aparato, para los que no sepan, que son generación H, es un aparato donde le metías un cassette, como una cinta magnética, y entonces ahí escuchabas música. Entonces todo el evento, productos, plan de mercado, promociones, todo, me pasaba yo escuchando mis Walkmans. Y en el momento en que salía Mark Hughes, como yo ya lo había escuchado en videos y cosas así, a mí me gustaba mucho cómo hablaba, ¿no? Entonces yo me esperaba que saliera Mark Hughes para poder estar escuchándolo, y era impactante la forma en que presentaban a Mark Hughes. Y yo creo que, yo en verdad se los digo, si Mark Hughes no me hubiera a mí vendido la idea del futuro que yo podría llegar a tener, yo creo que no me hubiera quedado en Herbalife. Yo creo que nunca, honestamente, yo no hubiera entrado por un club de nutrición. Yo tuve la bendición de conocer a Mark Hughes y de escuchar la promesa que él tenía para cada persona, ¿no? Entonces eso fue impactante para mí porque, pues esa foto es una foto increíble. Mi papá está del lado izquierdo, luego Mark Hughes, y luego estoy yo ahí, no sé por qué me recuerda esa foto del Rey León, pero en esa época todo el mundo se quería así como que hasta peinar como Mark Hughes y toda la cosa, ¿no? Entonces fue fantástico poder haber vivido en esa época, y todos esos recuerdos que tenemos de Mark Hughes fueron increíbles. ¿Por qué? Porque yo iba a los eventos, ¿no? Eso es en Acapulco justamente, ¿verdad? Yo acompañaba a mis padres, ella es mi mamá, ahora, y ese es como yo empecé a tomar los productos cuando regresé yo de Cancún, y dije, bueno, me metí a la Universidad del Éxito, y entonces dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer las cosas básicas, ¿no? Y el fundamento de Herbalife, pues, usa el producto, apunta el botón,
y habla con la gente, ¿no? Eso lo podemos traducir de muchas maneras ahora con cualquier herramienta que estés utilizando, pero utilizar productos siempre ha sido fundamental y creo que en aquella época lo que yo hice fue utilizar el producto bien para poder tener resultados, porque tenía problemas de cansancio, tenía problemas de agruras, tenía problemas de estreñimiento, muchas cosas que se habían generado por mis hábitos de alimentación. Mis padres nos querían dar el producto, pero nosotros no teníamos el deseo como de tomar el producto, o yo en lo personal, mi hermana a veces se lo tomaba, a veces no, pero yo no tenía ganas de tomarme el producto porque mis desayunos clásicos, los que me daba mi mamá, pues eran tradicionales y me gustaban, ¿no? Entonces yo acababa dejándole la malteada en el refrigerador, me iba a la escuela y ahí comía papas a la francesa, ahí me tomaba una coca, y comía pues lo tradicional de las escuelas, ¿no? Entonces cuando yo me fui a Cancún, empecé con hábitos pésimos. Imagínense en los antros ahí trabajando y despertándote a las 3, 4 de la tarde, entras a trabajar a las 7 de la noche, no comes, no cenas, mucho tomar, mucho fumar, muchas cosas que obviamente empiezan a dañar el cuerpo. Entonces llegué a pesar 85 kilogramos y todo eso me empezó a afectar también en mi salud, ¿no? Y justamente lo que sucedió es que cuando, voy a regresar aquí tantito, pero cuando yo empecé a tomar el producto, el primer mes, como yo dije, a ver, si yo voy a hacer este negocio, lo voy a hacer bien, ¿no? O sea, les voy a recomendar algo. Si ustedes están haciendo este negocio, háganlo bien y pónganse una meta clara. La meta que yo en lo personal me puse y por lo cual yo me metí a hacer Herbalife no era porque yo quería pues ganarme una lanita, no era porque yo estaba dejando currículums, no era porque estaba viendo a ver si montaba otro negocio y mientras fuera esto, ¿no? A ver, yo dije, si me voy a meter a este negocio, es porque me voy a hacer equipo del presidente. Mi meta no era Get, mi meta no era equipo del millonario, mi meta no era equipo de Millonario Plus, bueno, ni había Millonario Plus, ni Get Plus, ni eso. Mi meta era convertirme en miembro del equipo internacional del presidente y esa fue una de las razones por las cuales yo me metí a Herbalife. No me metí para jugar al negocito, no me metí para jugar al club porque ni había clubes. Yo dije, voy a aprender a hacer esto y si esto realmente funciona como les está funcionando a ellos, yo lo voy a hacer y me voy a hacer equipo el presidente, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que empecé en la Universidad del Éxito a hacer todas las tareas, a beberme el manual del distribuidor, a hacer todo como decía y a ponerlo en práctica. Y prácticamente eso fue lo que me empezó a afianzar. Yo ya conocía Herbalife, ya conocía muchas cosas de Herbalife. Yo era como el chalán de mi papá cuando él tenía que ir a entregar sus paquetes que no podía salir porque estaba contestando los teléfonos, tenía 4 líneas que estaban sonando todo el día, entonces él me armaba las rutas, me decía, vas a ir a entregar este paquete con esta señora, la mides, la pesas, le tomas una fotografía, me traes los datos, si puedes venderle un celuloz, le vendes así, 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 y entonces yo le traía la lana y él me daba para mis chicles. Yo no quería saber de venta ni de nada, yo decía, a mí dame lo que me corresponde y tan. Entonces yo era como que su chalán, ¿no? Entonces, mientras sucedía todo esto, empezamos a... yo me fui a Cancún y regresé, obviamente, pues en ceros. ¿Por qué? Porque después de 5 años toda la teoría se te olvida, todo lo que sabes del producto se te olvida. Y obviamente Herbalife empieza a renovarse siempre. Herbalife es una empresa que nunca ha dejado de innovar y renovarse. Entonces, tú te vas 5 años de Herbalife y cuando regresas ya no entiendes las promociones. Tú te vas 5 años de Herbalife, ya no entiendes de los productos nuevos, ya no entiendes muchas cosas que tienes que estar conectado constantemente. Por eso es la importancia de los entrenamientos, de las capacitaciones, de los eventos, de todo lo que tú tienes que saber y conocer y estar al día para que no te vayas relegando en cuestión de la información y la teoría que tú debes de empezar a aplicar con tu organización, ¿no? Entonces, cuando yo regresé y me puse a estudiar en la Universidad del Éxito, empecé a refrescar mi memoria y todo lo que yo sabía se empezó a hacer otra vez presente en mi mente y empecé a trabajar sobre eso, ¿no? Me puse a darle con todo y justamente se hicieron los primeros, el primer año se hicieron los primeros cortes de equipo del Get y fue increíble. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, esto está no tan complicado, ¿no? Y de repente el cheque de Get, ¡pum!, se va de equipo del mundo y luego de abajo de equipo del mundo y dices, pues, ¿qué pasa, no? Entonces cuando te empiezas a aferrar y dices, bueno, yo vine a hacerme equipo del presidente y lo voy a lograr. Y justamente en esa Universidad del Éxito conocí a la mamá de mi hijo. Ella venía también de una organización distinta, pero apenas estaba empezando a hacer el negocio
y justamente ahí nos conocimos. Y después de 8 meses ya nos habíamos casado y ella formó parte después de mi organización, renunció a su contrato, se hizo distribuidora junto conmigo y empezamos los dos a hacer el negocio. Y bueno, justamente empezó el negocio a crecer, empezamos a hacer muchas cosas muy interesantes y esa foto es justamente cuando nos casamos, nos fuimos a vivir a ese departamento de 40 metros cuadrados, realmente era un lugar muy pequeñito. Pero si ustedes se dan cuenta, del lado izquierdo ahí está el baño, del lado derecho es la cocina, la recámara, una recámara obviamente matrimonial, ¿verdad? Y una cocina muy pequeñita donde pues empezamos a hacer este negocio. Ahí estuvimos unos años, ahí sí se dan cuenta, si se ve la flechita por aquí hay un yogurt y hay unos vasos desechables porque empezábamos a hacer esto de los desayunadores. Ahorita les cuento un poquito la historia. Mi primer auto fue un vehículo importado, de esos que se traen del otro lado y los dejan estacionados mientras los pueden legalizar, y ya después lo legalizaron y empecé a arreglarlo por partes. ¿Por qué? Pues porque si no, no podía moverme. Acá en México las distancias son muy grandes, entonces tenía que utilizarlo todos los días para irme a la Universidad del Éxito, para poder irme a las reuniones de martes, jueves y sábado, para poder estar en los entrenamientos o en los módulos de producto y todo lo que hacíamos, que antes era distinto ahora, ¿no? Digo, ahorita ya estoy en la comodidad de mi casa, dando un entrenamiento, ando en shorts porque ya llegué de la casa, de la calle, y estoy muy cómodo, pero en aquella época tendrías que ir hasta la colonia Nápoles, y tenías que bañarte y ponerte tu traje, y era otra situación, ¿no? Y ahorita es bien distinto porque podemos hacerlo de muchas maneras, pero en esa época utilizaba mucho el carro para poderme mover. Entonces, por eso mi carro estaba así de bonito. Y bueno, las vestiduras feas, se le metía el agua por todos lados. Yo recuerdo que cuando llovía, sabía que ya tenía que irme un poquito más temprano a sacar el agua del carro, porque realmente la alfombra estaba negada de agua y tenía que sacar el agua para poder moverme. Pero pues no tenía otra manera, ¿no? Y poco a poco se fue arreglando ese carro. La perra fue la única que se quiso tomar fotos con ese carro, y bueno, prácticamente era el medio en el que me movía, ¿no? Ya después lo arreglé, seguía adelante con el negocio. ¿Por qué? Porque estaba aferrado a ser mi equipo el presidente, y en el año 2003 tuve la oportunidad de poder conocer los clubes de nutrición. Más que clubes, eran desayunadores, porque justamente en Cuernavaca descubrí esta situación porque venía gente de Eduardo Salazar y venían súper emocionados de un tour que habían hecho, y con tanta... con la manera que hacía Eduardo Salazar las promociones de sus métodos, de sus estrategias eran colosales, ¿no? Entonces eso me impactó mucho. Y bueno, mi papá tuvo la fortuna de ser muy allegado a Eduardo, y decía Eduardo Salazar que el único que lo podía regañar era mi papá, porque él conocía más de la Biblia que él, ¿no? Entonces era el único. Entonces tuvieron algunos acercamientos, y yo tenía el celular de Eduardo, y cuando regresé de Cuernavaca en esa ocasión, muy emocionado por los desayunadores, le hablé y le dije, fíjate que fui a entrenar un grupo tuyo, ¿no? Me curé en salud, allá en Cuernavaca. Había ido con Noemí Carreño y con Margarita Villagómez, que me invitaron a dar una capacitación por allá. Le dije, pero estuvo la gente llegando loquísima por algo que tú les estás diciendo. Y me dijo, mira, Pepe, pues esta es una herramienta en donde muchos equipos del presidente están en mi contra, pero es la herramienta que va a llevar a México a ser el país número 1. Así que te espero mañana en mi oficina a las 6 de la mañana. Dije, perfecto, ¿puedo llevar gente? Sí, tráete personas. Entonces ya al otro día fui para allá. Fue una experiencia extraordinaria. Terminó el entrenamiento. Estaba dando el cierre uno de sus asistentes, y me hablan y me dice, te habla Eduardo, te habla a su oficina. Y fui con él y me dijo, ¿qué te pareció? Dije, pues eso es algo... pues muy extraño, ¿no? Porque ya ven, en aquella época, hasta en un carrito del súper, una señora estaba ahí preparando malteadas. Era muy loco eso. Y dije, bueno, pero si que es el número 1 en Latinoamérica lo dice, pues debe ser por algo, ¿no? Entonces, fue increíble porque en esa época yo creí en el proyecto, y me dijo, bueno, pues si tú lo haces, yo estoy completamente seguro que te vas a hacer equipo el presidente, ¿no? Yo me lo creí. Ya me lo había creído, pero eso fue lo que me ancló a poder hacerlo. Me dijo, abre tu primer desayunador lo más rápido que puedas y abre 10 de primera línea. Entonces, eso fue lo que hice. Empecé a trabajar con gente
y en el 2003 fue el inicio de los clubes de nutrición en mi vida, y ahí empecé a darme cuenta la practicidad del negocio, porque antes teníamos que vender paquetes, vender producto cerrado, tenías que conservar a los clientes, tenías que resurtirlos, tenías que dar seguimiento, y muchas veces de 10, aunque quisieras y hubieras dado tu 100%, no todos repetían el producto, no todos repetían el consumo. Entonces, lo que hacía era pues frustrarme, porque de 10 clientes después me quedaban 3 y tenías que volver a trabajar, y luego los distribuidores tenían que tener las mismas habilidades tuyas, porque si no tenían las habilidades que tú tenías y el guaraguara y todo, pues no vendían, ¿no? Entonces tenías que estar en las charlas y tenías que ir y hacer presentaciones, y era un trabajo titánico para poder mantener una organización. Sin embargo, los clubes de nutrición vinieron a facilitar el trabajo. ¿Por qué? Porque simplemente era el hecho de poder convivir con la gente, de poder decirles, prepararles algo y poder mostrarles un camino mucho más sencillo para poder generar dinero. Entonces, nos pusimos a trabajar fuerte, y fíjense, mi segundo auto lo pude obtener con 7 meses de trabajo en Herbalife. Fue un auto nuevo, un Focus que compré en la agencia del año, y también pude cambiar de departamento, porque ahorita les voy a enseñar en dónde vivía cuando, bueno, las recámaras ya se las enseñé y todo, pero les voy a enseñar al ratito el edificio, pero un edificio que yo odiaba, porque realmente era un edificio feo. La casa de mis padres es una casa bonita, y realmente yo decía, ahora yo vivo aquí, qué vergüenza, y era muy cerca de casa de ellos, por cierto, pero tenía la meta de cambiarme de departamento, y entonces tuve la oportunidad de poder irme a este departamento nuevecito, ¿verdad? Con sala, comedor, cocina, 3 recámaras, 3 baños completos, y luego me mudé a esta casa cuando nació mi hijo. A nuestro hijo, fíjense, la mamá de mi hijo no podía tener bebés, fue una complicación por ahí médica. Sin embargo, en alguna ocasión un doctor que era mayorista nuestro nos dijo, dejen de pensar en el asunto, pónganse a trabajar, dale mucho producto a su mamá, y no se preocupen, porque a veces la cuestión psicológica es más poderosa, ¿no? que los tratamientos médicos. Entonces dejamos por la paz esta cuestión del bebé, y es como complicado cuando estás casado, y siempre la gente como que te pone el dedo en la llaga y te dice, ¿y el niño para cuándo? ¿Y el bebé para cuándo? ¿No? Entonces nosotros, pues imagínense, en el ámbito de la nutrición y la salud y todo eso, no podemos estar diciendo, no, pues tiene problemas, porque a lo mejor hasta iban a decir, esos productos que te estás tomando, sí, acuérdate. Y entonces nosotros decidimos omitir esa parte y decirle a la gente, bueno, si te preguntan ¿cuándo van a tener al bebé? Nosotros decíamos, para cuando nos hagamos equipos del presidente. Y esa era la respuesta. ¿Y cuándo el bebé? Cuando nos hagamos equipos del presidente. Entonces, justamente, en alguna ocasión, después de 6 años de haber estado trabajando duro con los clubes de nutrición, que por cierto, el club de nutrición era una herramienta donde nos desenfocamos del bebé y dijimos, vamos a trabajar y vamos a hacer los clubes de nutrición. Y era despertarte a las 4 de la mañana e irte a abrir club de nutrición, y mi primer desayunador fue en un parque, y yo tenía que estar ahí a las 5, y yo atendía hasta 60 o 70 personas ahí, solamente les dábamos batido y les dábamos té, y a las 11 de la mañana yo me regresaba e iba a recoger otros clubes ambulantes, y me iba a ver a la gente, y empezábamos a hacer las reuniones, y todo esto era trabajo arduo que nos generó realmente un resultado poderosísimo. ¿Por qué? Porque en el año 2003 yo tenía mi cheque de Get caído, y en el año 2004 recuperé mi cheque de Get, en el año 2005 me hice equipo el millonario, en el año 2006 me hice equipo el presidente, y en el año 2007 justamente fue increíble, porque había logrado muchísimas cosas que me había propuesto en un corto tiempo a través de esta herramienta de los clubes de nutrición. Una vez fuimos a un evento en Las Vegas, y allá en Las Vegas justamente Arcelia Arias, que es la mamá de mi hijo equipo el presidente también, ella me dijo, estaba medio enferma, le había caído mal a lo mejor la comida, de ahí total que casi no bajó al evento, y justamente pues cuando regresamos a México fuimos al médico, el médico la mandó con el ginecólogo, y el ginecólogo nos dio la sorpresa de que venía mi hijo en camino. Pero lo más maravilloso de esto es que cuando fuimos a Las Vegas,
fuimos a Las Vegas y Jerry Zetanovich, que es nuestra patrocinadora ascendente, Círculo del Fundador, nos organizó una reunión con Leslie Stanford, con George Tattle y varias personas y nos dieron nuestro reconocimiento de equipo del presidente. Entonces, cuando regresamos a México, fíjense cómo son las cosas, ¿no? Regresamos a México y por ahí está, en el 21 de julio del 2006, el hecho de que estaba Arcelia embarazada y veníamos nosotros regresando de un evento de Las Vegas, Nevada. Entonces fue increíble poder saber eso y después de 6 años de haber estado haciendo este negocio, pudimos tener la bendición de poder tener a nuestro hijo, ¿no? Entonces eso se convirtió en la razón más poderosa que tuve para poder seguir haciendo ese negocio. Y ahí está mi bebé con 45 minutos de haber nacido, niño fuerte, niño sano, ya con su primer brazalete para el evento que se pusiera por ahí en puerta y obviamente listos para poder seguir con el negocio. Ahí estamos en unas vacaciones en Toronto, en Canadá, en las cataratas del Niágara. ¿Por qué? Porque el negocio siguió funcionando excelentemente, ¿verdad? Y mi hijo, esa foto es padrísima porque es en el hotel, en el Princess, allá en Acapulco. Quién sabe qué habrá quedado todo eso, pero son muy buenos recuerdos allá de Acapulco, que creo que muchos de nosotros tenemos, ¿verdad? Y ahí está mi hijo con unos 3 añitos por ahí, ¿verdad? Y bueno, es un niño bendecido porque yo creo que muchas veces los hijos se convierten en el motor para que los padres puedan llegar al equipo del presidente, ¿no? Y yo no tenía un hijo, yo no tenía ese motor, yo quería hacerme equipo del presidente para que cuando tuviera hijos no les faltaba nada. Entonces, justamente cuando llegó mi hijo, yo había logrado esa meta de hacerme equipo del presidente. Y fue increíble poder empezar a enfocarme en él y poder verlo crecer y poder cambiarlo y poder bañarlo y poder darle de comer y poder jugar con él. Y fue fantástico poder empezar a hacer una vida de papá que nunca me he arrepentido. Yo de repente bajé el ritmo en aquella época y quizá no lo agarré otra vez como lo agarré porque yo me dediqué a ser un papá presente. A los 5 años de edad de mi hijo, su mamá y yo nos divorciamos y bueno, él tenía con su mamá algunos días y conmigo otros días. Y cuando estaba conmigo yo me dedicaba a él prácticamente, ¿no? Y cuando estaba con su mamá pues tenía vida de presidente y cuando estaba con papá tenía vida de presidente y prácticamente yo tomé la decisión de poder estar con él y de poder criarlo y de poder estar lo más que se pudiera con él, ¿no? Entonces sé que en cualquier momento puedo hacerme Club del Chairman, estoy convencido y yo sabía que no iba a poder volver a vivir los 5, 7 años de mi hijo, 10 años de mi hijo, 15 años de mi hijo y yo creo que tuve la opción de decidir, pero una de las ventajas es que ya había logrado mi meta. Me hice equipo del presidente en esos años y prácticamente ha sido un niño bendecido que ha viajado se ha subido, la otra vez hicimos cuentas, más de 100 aviones se ha subido ese niño, ¿no? Y yo le digo, tú tienes que darte cuenta qué tan bendecido eres, porque hay gente que a los 50 años no ha dejado su pueblo, ¿no? Entonces es fantástico. Entonces cuando está con papá vivimos muchas cosas increíbles, ¿verdad? Viajamos, jugamos, hacemos deporte, ejercicio, y es un niño que aparte siempre ha sido un niño que desde el vientre de su mamá tomó los productos, ¿no? Entonces es un niño saludable al 100%, es un niño guapo, es un niño alto. Ahorita se los voy a enseñar. Ahí está con sus primeros días tomando Kinder Mints, que no sé si ustedes llegaron a conocer Kinder Mints, pero era un producto que tenía Herbalife. Y yo desde el primer momento en que lo tuve en mis brazos, lo primero que le dije, hijo, soy tu padre, así como Darth Vader. Y ya después, pum, su chupón ahí de Kinder Mints, para que estuviera completamente sano desde chiquito y fue algo de lo que nunca me he arrepentido y jamás tuve miedo de darle los productos. Él solamente tomó Kinder Mints, leche de su mamá, luego ya no quiso leche de su mamá, le dimos un poquito de fórmula, ya no la quiso y a partir de ahí, Fórmula 1, toda su vida. Mi hijo no creció con leche de vaca, mi hijo no creció con otro tipo de cosas más que con el producto. De hecho, su mamá en la mañana se tomaba en el embarazo 8 cucharadas de Fórmula 1 de frutas tropicales como desayuno y en la noche igual, ¿no? Entonces es un niño que ella tomaba mucho Herbalife Line también, además de muchas tabletas también que tomaba
y algunos otros productos, pero principalmente eso, ¿no? Entonces se convirtió en un niño saludable, un niño que desde muy chiquito empezó a darse cuenta de la importancia de poder comer bien y comer saludable, ¿no? Ahí está como a los 5, 6, 7 años, fuerte, sano, siempre tomándose su desayuno, ¿no? Siempre acompañándonos ahí a los eventos. Ahí estamos en algunas extravaganzas, en algunos cruceros, ¿verdad? Cumpliéndole loqueras, cumpliéndole caprichos, ¿verdad? Viajando a diferentes partes del mundo juntos, ¿verdad? Ahí estamos en ¿dónde? Creo que es España, si no me equivoco. Ahí estamos en Roma el año pasado, ¿verdad? Y ahí estamos en Italia, ahí estamos ¿en dónde fuimos? A Capri, si no me equivoco, y algunas otras experiencias muy padres. No dejen ver cuánto me queda. Ya estoy acabándome el tiempo. Bueno, 3 generaciones ahí, mi hijo, mi padre y yo. Mi padre, que lo amo con todo mi corazón porque me presentó Herbalife, me insistió y pudo dejarme esa semilla sembrada, ¿verdad? Y ese es mi campeón ahora, que tiene casi 17 años, un niño sano que jugó soccer 11 años, ahorita lleva 2 temporadas de fútbol americano, es un roble, está hermoso mi hijo, y está hecho con Fórmula 1 de frutas tropicales, y todavía te acercas y huele como a plátano. Así que ustedes saben lo que le dan a sus hijos, pero yo le di Herbalife porque es lo mejor, ¿no? Ahí estamos, mi papá, mi hijo y yo, 3 generaciones de gente. Imagínense cómo hay gente que en aquella época, cuando mi papá empezó, le dijo que si se tomaban esos productos se iban a morir, y les iban a hacer daño, y les iba a dar cáncer, y quién sabe qué tantas cosas. Mi papá ahora tiene 77 años, mi mamá tiene 78 años, están saludables, increíbles, felices, plenos, independientes, que eso es una maravilla, ¿verdad? Ellos eran amados por Mark Hughes, es el recuerdo más increíble que tenemos de él, porque los reconocía cuando los veía en los eventos. Ellos fueron los que me dieron esa visión de poder estar haciendo este negocio y de lo que podía suceder con mi vida, y ese justamente es el departamento donde yo viví cuando me casé y empecé a hacer este negocio, ¿no? Estas tres ventanas era el departamento, y realmente era un lugar muy feo. Yo realmente odiaba entrar ahí. ¿Por qué? Porque no me sentía a gusto con ese lugar. Ahora vivo en este lugar, y fue un lugar que mi hijo escogió, y como nunca me ha gustado vivir como que en medio ni abajo, yo siempre estaba buscando un penthouse, y mi hijo me dijo, papá, ¿por qué no vivimos en ese lugar? Y le dije, sí, cuando tú crezcas, hijo, vamos a vivir ahí, porque ahí pasábamos todos los días cuando yo lo llevaba a la escuela. Y entonces me dijo, no, lo que quiero es que ya no vivamos donde vivimos, porque renté un departamento aquí cerquita cuando recién me divorcié, y yo lo llevaba a la escuela. Entonces pasábamos por ese lugar que estaban haciendo, y me decía, yo quiero vivir ahí. Yo le dije, sí, hijo, cuando tú crezcas vas a vivir donde tú quieras. Y él me decía, no, lo que quiero es que tú y yo ya no vivamos allá y que vayamos a vivir ahí. Y entonces yo dije, bueno, pues si en teoría tú dices que hacemos este negocio, digo, todos los papás dices, ¿por qué haces este negocio? ¿Por qué trabajas como perro? ¿O por qué estás haciendo todo el día dinero? Pues para tu familia, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Si mi hijo quiere vivir ahí, ¿por qué no vamos a vivir ahí? Entonces me fui a vivir a ese lugar, fui a preguntar, había un penthouse en venta todavía, y bendito Dios, tuve la oportunidad de poder sacrificar algunos de los caprichos que yo quería para mí, para poder cumplir este capricho que era de mi hijo. Entonces, gracias a Dios, es un lugar donde ahora vivimos, ahí despierto todos los días, ¿verdad? Y justamente es el antes y el después de todo lo que sucede de cualquier distribuidor. Ahí estaba con 85 kilos cuando inicié, empecé a bajar de peso, empecé a bajar mi porcentaje de grasa, ¿verdad? Y empecé a usar el producto, todo el producto, que es la base de poder tener un negocio saludable, es ser un distribuidor saludable, ¿no? Yo tengo la fortuna de haber cumplido ahora en septiembre 50 años de edad, me siento increíble, me siento boxeo 2 o 3 veces a la semana, corro todos los días, voy con mi hijo, jugamos, nadamos, y créanme, no me siento de 50, me siento increíblemente bien, ¿no? Gracias al hábito de poder hacer Herbalife, ¿no? Entonces, lo que sí, miren, yo desde que abrí los desayunadores en el 2003, no he dejado de hacer lo mismo. Abrí, quizá no con la misma, vaya,
tantas veces como lo hacía, ¿no? Yo me acuerdo que en un lunes nosotros llegamos a abrir 4 nuevos clubes de nutrición de primera línea, con gente entre nuestro primero y segundo nivel. Ahora no es tan frecuente la apertura de clubes, pero yo sigo haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha cambiado nada, simplemente hago lo básico, uso el producto, soy la marca, promuevo la marca, ya sea de mi negocio o de mi club o de mi protein bar o de mi coffee, de mi healthy café, lo que sea, promuevo la marca y hablo con toda la gente que está ahí, ¿no? Entonces, diferentes modalidades de hacer clubes de nutrición, pero siempre haciendo que la gente se tome el producto y tenga resultados y tengan un estilo de vida activo, saludable. Ese es el lugar que tengo actualmente, es un lugar diferente ahora, pero que nos permite poder seguir haciendo lo mismo, ¿no? Tener clientes, tener distribuidores, de ahí sacar mayoristas, de ahí empezar a enfocarlos en el crecimiento y obviamente siempre compartiendo la oportunidad con quien se pueda, desde persona a persona, ¿verdad? Como decía Mark Hughes, persona a persona, cliente por cliente, distribuidor por distribuidor, país por país, hasta llegar a todo el mundo. Era la meta de Mark Hughes y bendito Dios hemos tenido la oportunidad de poder hacerlo y ser parte de Herbalife durante estos años, ¿verdad? Que hemos podido lograr. Muchas satisfacciones como familia, ¿verdad? Esa foto me encanta porque es nuestros patrocinadores ascendentes. Bueno, Patty McDonough aquí de azul. Ella fue la persona que Greco García firmó en los inicios y ella, siendo americana, se vino aquí a Polanco a hacer el negocio hace más de 35 años. Firmó a algunas personas que firmaron algunas, que firmaron algunas, que firmaron algunas, que le vendieron el producto a Lili Castilla y por el cual mi mamá conoció Herbalife. Así que tú no sabes nunca en dónde vas a firmar a alguien, que va a firmar a alguien, que va a firmar a alguien, que le va a vender el producto a alguien, que se va a convertir en tu próximo equipo del presidente 50K, así como Angie, ¿verdad? Entonces tú sigues haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y esa ocasión fue una sorpresa cuando llegamos al equipo del presidente, porque en esa ocasión que fuimos a Las Vegas, me dijo Patty, tenemos una cita y en la noche vamos a ir a cenar, y tengo una sorpresa, ¿no? Y llegamos y estaba Jerry Setanovich con ella, y le dije, wow, qué increíble sorpresa. Me dice Jerry, esta no es la mejor sorpresa viene, ¿no? Y de repente estábamos en la mesa y va llegando Jim Rohn a la mesa a sentarse con nosotros, a tener una cena, porque habíamos llegado aquí por el presidente. Entonces fue algo extraordinario y esa foto la conservo con mucho cariño. ¿Por qué? Porque me acuerdo mucho de esa parte, que Herbalife te hace poder cumplir, decía Mark Hughes, los sueños más salvajes que puedas tener, los puedes lograr si sigues haciendo una y otra vez las cosas. Los sueños más salvajes se pueden convertir en realidad en Herbalife, ¿verdad? Y bueno, agradecido con mucha gente como Michael Johnson, que ahora se ha convertido en un pilar de la compañía, y tantas cosas que han sucedido a lo largo de estos, pues, en este año ya cumplo 24 años de haciendo Herbalife, 24 años, ¿no? Hace un poquito antes, la última extravaganza antes de pandemia, logré mi pin de 15 quilates, ya así, no queriendo, dije, wow, qué increíble negocio, tengo mi primer diamante, estoy buscando llegar a 20K lo más pronto posible, construyendo el segundo diamante, haciendo cosas que nunca he dejado de hacer en estos últimos años y que simplemente sé que en algún momento toda la siembra que se ha generado va a convertirse en fruto que vamos a poder estar disfrutando generación tras generación, tras generación, tras generación. Pero a pesar de que el día de hoy Angie me invitó para compartir mi historia, más que nada es un momento de reconocimiento por ese trabajo que ella ha hecho, por esa labor que como mujer, como mamá, como empresaria, como amiga, como tantas cosas ha podido lograr. Y ella decía, wow, qué increíble que su familia, o sea, refiriéndose a mí, que su familia está involucrada y todo. Y yo les digo, yo me siento frustrado porque sí, mis padres están en el negocio, mi hermana está en el negocio, pero no hemos podido lograr, ¿saben?, que nuestra familia sea parte de Herbalife. Eso es una frustración que tenemos, porque a pesar de los resultados que han visto y que siguen viendo toda la vida en cuestión de salud,
todavía no han podido ver con nuestros ojos. Y yo creo que Angie ha sido muy afortunada en tener a sus padres en el negocio, a sus hermanas, a sus hijas. Qué increíble, ¿no? Que